Hola a todos, voy a contar en este video 5 variables clave que hoy están en rojo y que muestran por qué el gobierno debe cerrar cuanto antes una renegociación de la deuda exitosa con los acreedores privados y por qué la actual situación es insostenible para el Banco Central. Como siempre me pueden seguir en mi Instagram, Máximo Montenegro Oficial, y también suscribirse al canal de YouTube Plan MDTV y activar la campanita de notificaciones para recibir al instante la notificación cada vez que subimos un video. Empecemos. En primer lugar, la primera variable tiene que ver con las ventas de dólares del Banco Central, que en las últimas 2 semanas llegaron a niveles insostenibles. Fíjense los datos. Entre enero y el 14 de abril, el Banco Central había acumulado reservas, había comprado dólares por 913 millones de dólares. Es decir, había acumulado reservas hasta el 14 de abril en lo que iba de 2020. Sin embargo, desde que se reabrieron los bancos, la ventanilla de dólares para los bancos y volvieron a operar dentro de la cuarentena, desde el 15 de abril el Banco Central lleva vendidos en poco más de un mes 1.222 millones de dólares. Es decir, que no solamente desacumuló, perdió todo lo que había sumado hasta el 14 de abril, sino que ya está en rojo en lo que va de 2020. Tiene un rojo de 310 millones de dólares si uno toma el acumulado de todo 2020 hasta el 19 de mayo, que es el último dato oficial publicado por el Banco Central. Esto es un dato muy preocupante, es una señal de alarma porque hay un superávit comercial, las exportaciones superan a las importaciones y el plan original del gobierno era justamente acumular reservas durante este año, no estar perdiendo dólares de las reservas del Banco Central, porque esos son los únicos dólares disponibles que tiene para realizar la política económica el gobierno. Primer dato entonces, hay un nivel de ventas de dólares del Banco Central que es insostenible en el tiempo, no solamente porque lleva 1.200 millones de dólares vendidos en poco más de un mes, desde el 15 de abril como decíamos, y eso significa ya 310 millones de dólares en rojo en lo que va de 2020, sino porque en los últimos días esos niveles de venta de dólares rondan los 100 millones de dólares diarios y claramente eso no se puede sostener por varias semanas más sin que genere todavía mayores problemas. En segundo lugar, atención con lo que está pasando en el comercio exterior. Como hay un dólar oficial que ha quedado atrasado, como se ha abierto una brecha con los dólares alternativos, el dólar bolsa o el dólar blue o el dólar contado con liquidación, que están arriba de los 115, 120 pesos. Atención porque se están disparando, por un lado, un adelanto de pago de importaciones para hacerse los importadores de dólares baratos, le piden dólares baratos al Banco Central, y por otro lado hay un retraso muy importante de las ventas de dólares por parte de los exportadores. El último dato que tenemos del informe cambiario del Banco Central correspondiente a abril, escuchen este número. En abril pasado, los importadores pagaron 45% más importaciones que en abril de 2019. Es decir, en plena cuarentena, en plena recesión económica, con la economía todavía cayendo más y achicándose todavía más las importaciones, los importadores le pidieron 45% más dólares al Banco Central. Obviamente son los únicos que pueden acceder hoy a comprar dólares al tipo de cambio oficial de 68 pesos en el mayorista, 45% más dólares que en abril del año pasado. El pago de importaciones en abril pasado fue de 3.646 millones de dólares frente a 2.500 millones de dólares en abril de 2019. Por el lado de las exportaciones, y sobre todo las exportaciones de las oleaginosas y los cereales, el principal complejo exportador de la Argentina, la venta de dólares de las exportaciones agrícolas cayeron, escuchen este dato, 42% en abril respecto a abril del año pasado. Se liquidaron solo 1.221 millones de dólares, eso es 42% menos que en abril del año pasado.
Segunda variable entonces muy preocupante, los importadores están adelantando pago de importaciones para conseguir dólares baratos y transferirlos al exterior, para realizar esos pagos al exterior, porque saben que ese dólar al tipo de cambio oficial es un bien muy escaso, mientras que los exportadores del campo están reteniendo los dólares, esperando que ese dólar oficial suba, acompañando los dólares alternativos que se han disparado. El tercer dato tiene que ver con la compra de dólares para atesorar dentro del cepo. Atención, porque en abril se multiplicaron por 5 las compras de dólares al tipo de cambio oficial, más el recargo del impuesto país del 30%, es decir, dólares alrededor de 90 pesos, que se pueden comprar hasta 200 dólares por mes por parte de las personas físicas. Bueno, ese número, que en marzo eran unos 40 millones de dólares, en abril llegó casi a 200 millones de dólares. Se multiplicaron por 5 las compras de dólares dentro del cepo al tipo de cambio oficial más el recargo del 30%, es decir, a unos 90 pesos. Lo vamos a explicar en otro video, pero evidentemente hay mucha gente que al ver que se disparan las brechas con los dólares alternativos, compran ese dólar, esos 200 dólares a 90 pesos, dólar turista o dólar solidario o dólar país, como quieran llamarlo, y están revendiendo esos dólares en el mercado paralelo, en el mercado blue, a 110, 120 pesos, tal vez un poquito más arriba, y por cada operación están pagando unos 18.000 pesos por los 200 dólares y están revendiéndolos entre 22.000 y 24.000 pesos, es decir que por cada operación se están haciendo entre 4.000 y 6.000 pesos. Se ha disparado desde abril por la ampliación de las brechas el dólar solidario, la compra para atesoramiento de dólares por parte de las personas físicas, y esto seguramente se va a profundizar en mayo. No tenemos los datos de mayo todavía y va a seguir así mientras las brechas con los dólares alternativos sea tan elevada. El cuarto dato tiene que ver, atención, con la salida de depósitos en dólares. Venimos monitoreando esta variable y la salida de depósitos en dólares, estos son los últimos datos que tenemos, desde la reapertura de los bancos para operar dólares en ventanilla, es decir, para poder retirar de una caja de ahorro dólares y llevárselos a la caja de seguridad o al colchón, fue 1.251 millones de dólares. Es decir, en 22 días hábiles se fueron unos 1.250 millones de dólares. Esto es a razón de 57 millones de dólares diarios. No es un dato que ponga en riesgo la devolución de depósitos en dólares, como hemos dicho en otras oportunidades, por parte de los bancos, porque los bancos tienen una gran cobertura de sus depósitos en dólares hoy. Podrían seguir retirando casi el 80% de los depósitos actuales en los bancos, que son unos 17.000 millones de dólares, y los bancos tendrían, entre lo que tienen encajado, guardado en el Banco Central y lo que tienen de liquidez propia, responder ese retiro de depósitos en dólares, pero sin duda este ritmo de salida desde la reapertura de los bancos de los depósitos en dólares es otra señal de alarma y no es sostenible en el tiempo. Si esto continúa, sigue generando cada vez más incertidumbre desde el punto de vista de cuál va a ser el dólar en el futuro, y además que quita toda posibilidad de financiación de las exportaciones, porque los bancos, al contrario, están cancelándole a los exportadores la línea de crédito que le habían dado, porque necesitan esos dólares para responder a los depositantes. El último dato, la última señal de alarma, la señal que titila en rojo en el tablero del Banco Central, tiene que ver con las reservas netas del Banco Central, que según el último dato que tenemos, ya cayeron a poco más de 8.000 millones de dólares. El dato preciso y exacto son 8.133 millones de dólares al 18 de mayo, el último dato oficial. Y este es un dato muy preocupante porque son los únicos dólares reales, los únicos dólares genuinos que tiene el Banco Central, ya sea para pagar deuda o para intervenir en el mercado cambiario si quiere evitar una suba más rápida del dólar oficial. Atención, porque es una caída importante las reservas netas por parte del Banco Central, que hoy son unos 3.400 millones de dólares menos de lo que eran el 9 de diciembre o el 10 de diciembre cuando asumió Alberto Fernández.
¿Por qué cayeron tanto las reservas netas del Banco Central, los dólares genuinos que tiene el Banco Central? Bueno, por un lado, por lo que contábamos al principio, el Banco Central no ha podido hasta ahora acumular reservas en lo que va de 2020, o incluso lleva en esa cuenta negativa, y además porque pagó deuda, unos 3.000 millones de dólares de deuda en dólares. Hasta abril estuvo pagando esa deuda justamente para llegar a la renegociación de la deuda sin caer en un default abierto mucho antes. Estos son los 5 datos que, desde mi punto de vista, indican la necesidad urgente que tiene el gobierno de cerrar la renegociación de la deuda, tratar con esa señal de descomprimir el mercado cambiario, es decir, las expectativas de devaluación que hay, que se manifiestan en la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Esas expectativas de devaluación están generando no solamente la salida de depósitos en dólares, o el adelanto de pago de importaciones por parte de los exportadores, o el retraso de liquidación y venta de dólares por parte de los exportadores, o la aceleración por parte de los ahorristas de la compra de dólar ahorro, o el dólar turista, o el dólar solidario a 90 pesos, comprándole todo lo que pueden dentro del cepo, los 200 dólares mensuales, sino que también están generando una dinámica que no se puede sostener mucho tiempo más, porque ya quedan muy pocas reservas en el Banco Central como para estar vendiendo 100 millones de dólares diarios para tratar de evitar que el dólar oficial suba todavía más rápido. Obviamente el Banco Central hace eso porque teme que si deja ir más rápido hacia arriba el dólar oficial se va a acelerar la inflación, y en medio de esta recesión y este clima muy pero muy pesado que hay por el derrumbe económico, esto generaría todavía muchos más problemas. Pero atención, insistimos, esto solo se puede descomprimir en el corto plazo con un cierre exitoso de la renegociación de la deuda, es necesario, y después, como siempre decimos, hay que presentar un plan fiscal y monetario consistente para los próximos meses, de alguna manera para ir saliendo gradualmente de la cuarentena sin una disrupción o una nueva devaluación que genere todavía mayores presiones inflacionarias y un escenario económico todavía más complicado y más difícil hasta fin de año. Espero que les haya gustado este video. Insisto, si quieren suscribirse, Plan MDTV, activando la campanita de notificaciones, y nos encontramos en cualquier otro momento. Gracias.